Bienvenidos sean todos y todas a nuestro querido podcast de Aprendiendo un poco más sobre las organizaciones y el mundo de la psicología. El día de hoy hablaremos un tema muy fuerte con nuestros invitados, la licenciada Isabela Fernández y el licenciado Alejandro Sandoval. Y yo, que les habla, la licenciada Cuellar. Helenicet Cuellar. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca del aprendizaje organizacional y cuál es su impacto, los retos, quién constituye como tal y quiénes ayudan como tal a la formación de nuestros queridos núcleos problemáticos. ¿Listo? Entonces, ahora hablaremos y exploraremos un poco mejor. Actualmente hablaremos ahorita de qué es aprendizaje y qué es organización. Entonces comencemos con la definición de aprendizaje y tengo a nuestro queridísimo Schulden en 1986 que habla acerca de que el aprendizaje es la capacidad o el organismo como tal de adquirir nuevos conocimientos, de incluirlos como tal en la empresa y cuáles son las expectativas y las experiencias previas con las cuales se llega a la empresa como tal, los empleados y todo lo que compone como tal la empresa. Claro, Helen. Ahora vamos a pasar a hablar un poco más como de la definición que tiene la palabra organización. Pues una organización es un ente donde hay personas que actúan e interactúan bajo una misma estructura. Por ende, entonces los recursos humanos, recursos físicos, recursos que hay en la empresa como de información y otros más son destinados para diferentes fines que tenga la empresa. Okay. Esta organización va a estar regida bajo normas y puede ser con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. Claro, y esto se complementa mucho con el aprendizaje, ya que a veces tenemos como tal las experiencias y las enseñanzas que nos dan, e incluso también como esto de la organización se involucra con todos los valores y la conducta y cómo se potencian como tal en las organizaciones. ¿Quieres aclarar algo, Alejito, en cuestión de lo que acabamos de nosotras decir? No, pues quizá ya haciendo como una relación entre estos dos conceptos de los que ustedes hablan es definir como el aprendizaje organizacional, o sea, la integración entre el aprendizaje y la organización, como ustedes decían, pues principalmente hablar un poco de dónde empezó, y pues empezó justamente cuando empieza en los 70, en 1970, cuando empieza a crecer el interés por las organizaciones, por el tema de la organizacional. Entonces el aprendizaje organizacional, como empieza a crecer ese interés, se empieza a ver cómo mejorarlo, cómo seguirlo, cómo continuarlo, porque al fin y al cabo dicen que el interés del estudio organizacional es debido a desarrollar diferentes perspectivas, como teóricas, conceptuales, que nos lleven a adaptarnos, porque al fin y al cabo el tema de las organizaciones, al ir creciendo, puede irse para muchas corrientes, para muchos lados. La idea es un poco también predecir, pero también adaptarse. Además, hay una relación entre el proceso y el resultado, que es de la experiencia institucional, y en los inicios se veía como una obligación prácticamente el ser competitivo, innovar como les dije, y adquirir conocimientos previos, pues porque, o sea, como lo dice el aprendizaje lo que busca es conocer más, adaptarse y tener como el hecho de no saber cómo quedarse estancado, y en tal caso de quedarse estancado, poder saber para dónde ir. Y además, estimular la creación de un espacio, como lo decían ahí en las organizaciones, para centrado en el aprendizaje organizacional. Y pues además las organizaciones deben ser conscientes de la necesidad de reforzar lo que necesita un país o una organización o las personas, entonces debe estar siempre muy actualizada. Ok, o sea, tip número 1, ser bastante conscientes como tal en la cuestión de dirigir como tal y ayudar a la empresa y a la organización como tal, ¿sí? Bueno, ¿qué les parece si hablamos un poquito de cuáles son los tipos de aprendizaje organizacional? O no sé si me esté faltando de pronto la historia, ¿qué les parezca si hablamos de un poquito de eso? Pues hablando un poco, pues además de la historia, recalcar pues cuando empezó en 1970, pero pues del aprendizaje organizacional, el que les acabo de mencionar, salen dos aprendizajes, el cual es el operacional y el conceptual. Entonces, el operacional se
se define como que el individuo, o sea, el individuo de la organización, aprende los pasos requeridos para llevar a cabo ciertas tareas. O sea, lo que dice, necesita de alguien más que le diga qué debe hacer, porque se deben ejercer rutinas. En las organizaciones deben tener unas rutinas, porque lo que decía ahorita, una organización no puede ir libremente y sujeto a subjetividades. Una organización debe ser objetiva y debe buscar tener una rutina. Además, las rutinas se relacionan con el aprendizaje operacional, y se van influenciando mutuamente. Y pues esto también, el aprendizaje operacional, invita al individuo a pensar. O sea, el individuo tiene que pensar según lo que se está diciendo, pero al fin y al cabo el ir creciendo con las personas. No sé si tengan algo que decir. Pues a mí me gustaría complementar un poco lo que tú decías, y es que, claro, las organizaciones están bajo normas, entonces ya sabemos que las personas que trabajan en la organización se tienen que regir por ellas, lo que hablábamos anteriormente, y me gusta mucho lo que dices, y es que la organización va a diferentes fines, como lo estabas diciendo ahorita. Okay. Yo creo que también aportándole un poquito, como dicen ustedes, es el hecho de cuáles son los retos que entonces se lleva a cabo la organización con toda la cuestión de planearse, de llegar al éxito como tal, ¿no? Entonces, pero gracias Alejito por mencionarnos como tal la cuestión de los tipos de aprendizaje o operacionalización. ¿Quieres agregar algo? Claro. Sí, el segundo aprendizaje, que es el conceptual, se define como pensamiento sobre las causas de acciones, las cuales condicionan un procedimiento y conceptos, los cuales son debatidos. Este ya habla más no de un individuo, sino de la organización y de, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros, si estuviéramos un cargo, sea el cual sea, es crear nuevos marcos de referencias, pero según acá, por así decirlo, un debate. Entonces, lo que hace que esté compuesto por aprendizaje organizacional es motivado por la persona, ¿sí? O sea, por nosotros. Obviamente, acá lo que les decía anteriormente, está como impuesto según la organización, pero invita a los individuos a motivarse, ¿sí? O sea, porque al final que una organización no es solo el jefe, o sea, es simplemente también los trabajadores, los directivos, y es, como decirlo, motivado por las personas, o sea, el saber hacer, pero según cada individuo y como cada individuo lo va pensando o haciendo. Ok, en ese orden de ideas entonces sería colectivo como tal ayudar no solamente a nuestros trabajadores y nuestros jefes, sino que sea una comunidad convertida en un solo núcleo, ¿no? También digamos que eso, anclándolo un poquito, yo trayendo ideas, y es el hecho de los retos del aprendizaje organizacional. Uno es la incapacidad de aprender, ¿sí? Y la incapacidad del aprendizaje habla acerca de cómo nosotros, como en cualquiera de las instancias donde estemos en la organización, somos incapaces de manifestar lo que sentimos, lo que pensamos y entender cuáles son las necesidades, los objetivos, la misión, la visión de nuestra organización, ¿sí? Entonces quiero citar un poquito a Gómez y Gómez en el 2008, que es un gran autor que nos habla acerca de la incapacidad organizacional, y esto ocurre porque él lo que hace es una resistencia a dejar como de lado el triángulo, ¿sí? Y que tenemos que estar en esta posición, y entonces para poder aclarar al jefe tenemos que volver a hacer un proceso como tal, y no aprendemos de cuál es el objetivo como tal de la empresa. Entonces ahí hay que poner como tal unas estrategias que nos funcionen, avanzar como organización y en múltiples tareas que tenemos para ayudar como psicólogos organizacionales a toda la empresa, a que sea colectiva, ¿sí? No sé si quieras agregar algo o quieras mencionar. Me gustaría agregar uno de los enfoques organizacionales que hay, que es el enfoque de claridad. O sea, cuando hablaste de la claridad, me acuerdo mucho pues que este enfoque va relacionado hacia nosotros enseñarle a los colaboradores la visión y la misión de los empleados. Entonces en este caso nos serviría bastante. Claro, y es que ¿cómo lo haríamos en ese caso? ¿Cómo le ayudaríamos a los
a nuestra organización a tener esa claridad un poco como desde Claro, podría funcionar por medio de capacitaciones, citaciones, los sentaríamos, tendríamos entrenamientos, los individuos se verían aún más relacionados con la empresa, o sea, sería tal vez un lema que estuviera muy marcado. Claro, eso es otro reto que incluso me parece bastante curioso, que es el crear la cultura de aprendizaje, y es compartir los puntos de vista, las perspectivas, y sobre todo construir un ambiente sano y tranquilo en las organizaciones, y ese es otro reto que también a veces se nos dificulta un poco. Claro, de hecho hay otro enfoque más relacionado a eso, se llama el enfoque cultural, no sé si lo recuerdes un poco. ¿Podrías aclararnos nuestros...? Claro que sí, el enfoque cultural trata como de organización, nosotros cómo vamos a apoyar a nuestros colaboradores. Un ejemplo de esto sería qué validación, qué ayuda se le da a una persona después de que comete un error. Y cuáles son sus valores, de dónde vienen claramente, ¿no? Y cuáles son los valores que aprende como tal en la organización. Okay, digamos, en tal caso, que si ya tú hablas de brindarle como unas ayudas o estar pendiente también del trabajador, en tal caso, o sea, ¿a qué se refiere eso? Porque usualmente vemos en las organizaciones hoy día que contratan a estudiantes el hecho de reducirles jornadas de almuerzo, llegan 10 minutos tarde y tiene que reponer. ¿Eso cómo se entraría para hacer como una buena, no sé, ayuda al estudiante? Claro, es como brindar un apoyo. Entonces ya entraría la empresa a negociar directamente con el trabajador, ¿no? Y pues que tenemos que tener en cuenta que el colaborador pues no puede dejar sus funciones por más que la empresa le ayude. Entonces un ejemplo de esto podría ser un horario flexible, un horario que se acomode a sus horas de estudio, un apoyo como por ejemplo de revisión que se haga de vez en cuando, como un soporte de una persona que esté más acompañada profesionalmente. De hecho me hace recordar otro enfoque y se llama el enfoque del profesional, que nosotros como empresa estamos como dispuestos a brindar capacitaciones profesionales para asimismo poder apoyar a nuestros colaboradores. Entiendo, listo. Súper, o sea, me parece que esto está fluyendo demasiado bien en el podcast, y también quería incluir un poquito a tu pregunta, y es uno de los retos también que a veces se nos dificulta mucho como tal, es impulsar la innovación y permanecer en ello, ¿no? Porque a veces llevamos a cabo como tal algo innovador, como lo decía Isabela, una capacitación, y a veces los empleados como tal, los organizadores no van, no asisten, entonces eso también se nos dificulta un poquito. Sin embargo, no estoy diciendo que no llegue al 100%, pero se puede adaptar y poder como tal impulsar este tipo de capacitaciones para los estudiantes o las personas que llegan como tal en prácticas o en aprendizaje. Claro, entiendo, pero también hay que tener en cuenta que no todas las empresas lo manejan de esta manera. Claro. Es un ejemplo, te voy a dar dos ejemplos de enfoque que tenemos en distintas empresas que hemos charlado, y uno de ellos es, por ejemplo, el enfoque del individuo, y es que el individuo aprende por experiencia. Claro. Un ejemplo de esto es el ensayo y el error. O sea, si no nos equivocamos, no vamos a aprender. Entonces, entre más ensayes, entre más practiques, se va a llegar a un lugar. Y lo mismo también está del enfoque grupal. Hablando del enfoque grupal, es como la organización está llevada a que todos nosotros aprendamos en grupo. Es decir, los trabajos grupales, el entusiasmo que uno le pone. Entonces no solo tal vez puede llegar a ser cultural, sino también grupal, individual. Ok, en ese orden de ideas, digamos lo que dice Isaac, ¿en dónde entrarían los tipos de aprendizaje? Claro, o sea, curiosamente, o sea, lo que ella también está hablando es relacionado con el operacional, en el que ella dice, o sea, el individuo aprende los pasos a pasos, no porque, o sea, pues principalmente se les hace una charla siempre, pero pues igualmente ellos deben realizar la tarea para ambientarse, por así decirlo, y establecer esa rutina. O sea, uno no puede esperar que un trabajador aprenda solo con lo que se le dice en un video, en una capacitación de 2-3 días. Sí, o sea, él necesita establecer su rutina, es lo que decía, y él, o sea, pensar, anclar el aprendizaje operacional y las rutinas
y pues esto como se influencia mutuamente lleva a generar pues que el individuo se pueda establecer y desarrollar esto. Y en el conceptual, que sería más como el grupo, también invita a no dejarse llevar por lo que está establecido, o sea, obviamente respetarlo, pero si hay diferencias o si hay, por ejemplo, si hay diferencias, por ejemplo, a ti no te parece que se haga cierto mecanismo de tal manera, se pueden establecer diferentes situaciones que lleven a impulsar la empresa de una manera en la que, o sea, la parte administrativa, el jefe, todos estén de acuerdo, pero pues también los empleados estén de acuerdo con lo que se esté realizando. Claro, un poco lo que ustedes decían. totalmente de acuerdo. Mira que eso me ancla mucho al impacto del aprendizaje organizacional en pleno siglo XXIV, y una de las cuestiones de Morales, aunque sea del 2020, es que habla acerca de que la empresa, cuáles son las amplitudes que tiene esto, y en Colombia demostró, por ejemplo, acá voy a leer algo bastante curioso, que una empresa minera en Colombia demostró el aprendizaje organizacional permite alinear las acciones de la empresa con sus valores y objetivos, ¿sí? Y también permite medir de forma precisa un desempeño y evaluar el impacto de la capacitación, que venimos hablando de todo eso, ¿sí? Que no solamente se quede en hoy lo hice, sino que sucede después de esa capacitación, ¿sí? Y eso es algo curioso que pues nos brindaron acá, que me acaban de dar la noticia, y que aparte de eso fortalece una cohesión empresarial como tal y ayuda a llevar al éxito, ¿sí? Eso me parece bastante curioso. No sé si quieran aportarnos. Bueno, pues tal vez aportar dos enfoques más, y uno es el de la organización, el enfoque organizacional, que es un enfoque que los empleados tienen que tener en cuenta, que es un enfoque externo a la organización y que es un aprendizaje aplicado. Como si externo, o sea, yo puedo echarme en la empresa como si nada, ¿o a qué te refieres de externo? Como un aprendizaje que no es dentro de la empresa, también son conocimientos que tú traes fuera de la empresa. Ok, claro, y eso se puede llegar a decir que se puede moldear, digamos, si yo llego a venía de un call center súper agotada, donde me exponían 9, 12, 14 horas y dele trabajo, donde puedo llegar a un espacio donde sea otro call center, por ejemplo, y me den una bolita de esas antiestrés. Pues claro, porque pues cada organización tiene sus normas. Y no solo eso, sino que también hay organizaciones que tienen un enfoque de soporte. Entonces el enfoque de soporte es en el que nosotros como empresa, pues obviamente previamente tenemos que dar una inducción, le vamos a mostrar las herramientas que tienen al alcance los empleados, como tú hablas de una pelota antiestrés. Entonces esa capacitación de cosas que hay que hacer, como el tiempo, como por ejemplo si el software del computador es diferente que el que se manejaba antes, porque tú sabes que en este ámbito ningún conocimiento sobra, y menos cuando eres empleador. Claro, totalmente de acuerdo. ¿Tú qué opinas, Alguito? No, o sea, igual lo que se decía al comienzo, o sea, es lo que nos lleva el aprendizaje organizacional a hacer. O sea, es ver que una organización no es algo que está establecido por margen, o sea, por una ley, que todo tiene que ser de cierta manera, sino lo que decías, que pueden traer cosas de afuera. Si alguien ya trabaja en una empresa y dice, yo tengo este software y me parece que es mejor, que nos podría ayudar, es eso. O sea, al fin y al cabo lo que le interesa a la empresa es innovarse, adaptarse y seguir creciendo. Claro, que nuestros colaboradores también se sientan escuchados, porque es que al fin y al cabo la opinión vale. ¿Y qué tal nos puede ayudar? Claro, y no solamente es explorar esas alternativas, sino que también es explotarlas no de manera negativa, sino de manera positiva, a tal punto de que lleguemos a aplicar nuevas formas de aprendizaje. Claro, y que nuestros colaboradores se sientan identificados, o sea, que la empresa se sientan pertenecientes de su organización, o sea, que estén orgullosos de ser colaboradores de nuestra organización. Claro, o de la organización en la que vayan a estar. Ya hablando un poquito más de temas personales, ¿qué les parece si hablamos de alguna experiencia que les haya pasado en las empresas que están trabajando actualmente respecto a todo lo que estamos diciendo? Ok, sí. Pues sí, si quieres empiezo yo. Sí, dale, tranquilo. No, pues principalmente pues hubo una empresa, claramente pues no voy a decir nombres ni nada, claro, en la que uno pues trabaja y ve cómo está muy
o sea, los trabajadores están por un lado, las personas, pues los directivos están por otro, y se nota también mucho en el ritmo de trabajo, porque pues al fin y al cabo afectan también como no sé, como la motivación, lo que hablamos también un poco, la motivación de los trabajadores, y es que el hecho de no sentirse parte de la empresa hace pues que uno también llegue mucho como con estos pensamientos también muy... Pues individuales, ¿no? Sí, y también pensamientos que se han venido tratando pues casi toda la vida en el trabajo, que es como el hecho de que mamá ir a trabajar, ¿no? Si uno llega a trabajar pues cansado, pues es muy diferente todo ese tema. Entonces el hecho de dejar los equipos, o sea, como por un lado y por el otro, hace que al fin y al cabo como que uno no haya una barrera entre los dos y que permita que el trabajo no fluya libremente, por ejemplo. Claro, entiendo, y debe ser difícil, o sea, como empleador no querer trabajar, estar indispuesto, o sea, ¿qué nivel de indicadores va a tener esa empresa? O sea, va a ser muy bajo. De hecho, yo tengo la contraparte tuya, Alejandro, y es que en una empresa en la que recientemente hemos estado trabajando, es una empresa que tiene muy presente el objetivo de claridad, el enfoque, entonces todos saben cuál es la misión y el objetivo de la empresa. Y es una empresa en la que ellos toman pertenencia de la misma empresa, digamos, por ejemplo, recursos como buzos, como estoy orgulloso de ser de tal empresa. Entonces siento que entre tú más acerques al empleador hacia el objetivo y la visión, él se va a sentir más identificado y perteneciente a un grupo de la organización. Claro, y cómo aprendes tú a adaptarte y a seguir como en esa empresa, te da gusto, te da ganas de seguir, ¿sí? Claro, te sientes identificado, es como yo decir, soy conradista, soy colombiano, es una marca, es un sello. Claro, y dato curioso, acá venimos todos de la Conrad. Entonces, para ir cerrando, bueno, me faltó mi experiencia como tal. Trabajé en una empresa, he trabajado en dos empresas bastante curiosas, una parecida a la que mencionaba Alejo en una contraparte, pero súper pesada en cuestión de admirar las capacidades, los valores de los empleados y totalmente de los jefes también, porque a veces los tenemos en un sesgo bastante alto, donde tengo que ser mandar, tengo que ordenar, tengo esto, cuando en realidad puedes llegar a un fin donde puedes ser incluso un compañero con el cual te puedes llevar a ir a tomar una cerveza. Eso fue lo que llegué a implementar como tal, y partiendo desde todos los enfoques que mencionaste tú, en darle un poco de claridad cuál es el objetivo de la empresa, y esto funcionó completamente y esa empresa ahora es top 10. Me alegro mucho, Helen, es lo mejor. Claro, y la otra empresa por otro lado era ya demasiado obsedida en cuestiones de reglas, pero llegamos a un límite donde ya se desborda como tal o sea, ya no hay línea de base, sino que ya se desborda la cuestión de ya ser demasiado apático. Entonces ya el jefe, lo que sucedía era que los empleadores lo trataban de, o sea, como, es que usted vaya, entonces ya no hay respeto, no hay límites, y eso también se pudo trabajar desde el aprendizaje organizacional. Ahora, digamos que ya un poquito cerrando, no sé si estemos bien de tiempo. No, de hecho ya nos quedan como 30 segundos para despedirnos. Ok, para ir cerrando, pues podemos concluir que el aprendizaje organizacional no es solo una herramienta de mejora continua, sino para siempre, ¿sí? Es permanente, y que también es una necesidad de estrategia en nuestras organizaciones. Y como menciona nuestro querido Jem, en 2020, perdónenme si tengo muchas referencias, pero esto me ayuda a guiar un poco más anclado a nuestro conocimiento, y es que las organizaciones que logran aprender a adaptarse y aplicar conocimientos de manera efectiva son las más propensas y sobreviven a largo plazo. No sé qué piensen ustedes. No, me parece que es un buen cierre. Agradecer a quien esté escuchando. Espero les haya gustado la charla. Siento que fue bastante fluida y pudimos hablar de varios conceptos. Entonces... Un maravilloso espacio, muchas gracias por invitarnos. Si vuelves a necesitar algo de nosotros, estamos súper dispuestos, tanto yo como creo que Alejandro también, para venir a charlar más de temas organizacionales. Y claro, no se les olvide el tintico para ver todo este querido podcast que se llama Psicología y Organizaciones. Muchas gracias. Gracias, chao.